Buenos días y bienvenidos todos. En esta primera exposición del bloque 2 se plantea el tratamiento del rol de los cultivos de servicios en el manejo del enmalezamiento e inclusive algún servicio ecosistémico adicional, menos tradicional que pueden brindar los cultivos de servicio y que como veremos sobre el final de la exposición presenta alto interés. A tales efectos vamos a resumir la información generada en distintos estudios de campo, experimentos a campo, y de laboratorio realizados tanto en la estación experimental de la Facultad de Agronomía como en áreas experimentales de la empresa Erro en Dolores. Esos estudios fueron financiados en el marco del acuerdo entre Fagro y la Facultad de Agronomía, y el equipo participante estuvo compuesto por quien les habla, la ingeniera agrónoma Florencia Rodríguez, la ingeniera agrónoma Luciana Rey, y tesistas de grado por la Facultad de Agronomía, así como por la ingeniera agrónoma Lucía Camelo, del Departamento de Investigación y Desarrollo de ERR. La idea es, a partir de los resultados y de esta información generada, relevar y dimensionar tanto los aportes como los riesgos asociados a la implementación de cultivos de servicio, a los efectos de valorar su contribución en programas de manejo sustentables de malezas. A modo de resumen, podríamos decir que en lo que tiene que ver con los aportes comprobados, pudimos constatar muy efectivos controles en varias especies de malezas, una significativa disminución del uso de herbicidas en el periodo del crecimiento de los cultivos de servicios, e inclusive algún efecto residual también disminuyendo con efectos de reducción en el uso de herbicidas, y la capacidad o el potencial de lograr fitorremediaciones, disminuciones de residuos de herbicidas de alta persistencia en el suelo. En cuanto a los controles obtenidos a nivel de varias especies de malezas, como decíamos, los resultados más contundentes, los más significativos, tienen que ver con las reducciones estimadas a nivel de especies invernales, aunque no resultan menores en el caso de algunas especies en particular, los efectos comprobados a nivel de los controles en barbecho, como en respuesta a la presencia de sus altos niveles de rastrojo que generan estos cultivos densos y en general con algunas otras propiedades que los hacen muy buenos, controlando a nivel de rastrojos, y con efectos inclusive, más allá de lo hecho, dentro del cultivo de verano siguiente. Este primer punto sobre el que hacíamos mención, las estimaciones que realizáramos de la cobertura de enmalezamientos en los momentos finales del cultivo de servicio, días antes de la desecación, de la finalización de la etapa y desecación, nos permitió constatar muy altos niveles de reducción de los enmalezamientos, con valores que fueron del 84 al 91% en el caso de la comparación entre los enmalezamientos en cultivos de servicio y el testigo barbecho descubierto sin aplicación de herbicidas, y algo menores
variando de un 70 al 86%, cuando lo que se comparaba, cuando el testigo con el que se comparaban los cultivos de servicio era el testigo de barbecho descubierto, pero con la aplicación de un tratamiento herbicida en el periodo. Estos resultados fueron los encontrados en las evaluaciones de cultivos de servicio gramíneos o mezclas de cultivos gramíneos y vicia. Sin embargo, en la primera etapa de estos estudios, también teníamos la evaluación de cultivos de servicio con leguminosas puras, solo mezclas de leguminosas, y lo que constatamos que cuando el cultivo de servicio era de este tipo, las reducciones a nivel de enmalezamiento finales resultaban más bajas y la máxima reducción que pudimos constatar en los experimentos con mezclas de leguminosas, que fueron 4, alcanzó solo el 67%. Este efecto o estas constataciones a nivel del tipo de cultivo que de alguna manera estaban alertando sobre la posibilidad de realizar ajustes cuando el servicio ecosistémico requerido es el control de malezas, nos llevó además a profundizar un poco en las diferencias entre tipos de cultivos de servicio. Y como ustedes pueden observar en la diapositiva que les estoy mostrando, además de una reducción en los niveles totales de control en el enmalezamiento general, existen encontramos que en algunas malezas, como el caso de roble sin cana, igual en el caso de mastuerzo y fundamentalmente igual en el caso de ryegrass, que es una maleza que nos preocupa en particular, los cultivos de leguminosas puras no tenían efecto de control, resultando los niveles de enmalezamiento de estas especies de la misma magnitud que las que evaluábamos, estimábamos en el testigo. Y bien más altas que las evaluadas en los cultivos de servicio con cultivos gramíneos puros o mezclas de gramíneos y leguminosos. La principal explicación para estos resultados, como en realidad puede parecer obvio, tenía relación con las más bajas implantaciones, más lentos desarrollos iniciales de las leguminosas, que determinaban que la cobertura lograda en el caso de estos cultivos de servicios no alcanzara a la mitad de la producida en los cultivos gramíneos. A estas primeras comprobaciones que nos alertaban, como recién les decía, en relación a la selección de la especie a utilizar en el cultivo de servicio como un ajuste importante y requerido, se nos sumó alguna otra comprobación en relación al comportamiento de los cultivos de leguminosas. Como ustedes ven en esta nueva diapositiva, nos resultaba de interés estimar los riesgos de infestación para los distintos tipos de cultivos y en el testigo sin cobertura, el riesgo de infestación, el total de semillas de malezas que se vuelcan en un año son la principal determinante de la infestación al año siguiente, cuando estamos considerando sistemas de cero laboreo donde no existe perturbación a nivel del suelo. Los enmalezamientos
en estos sistemas siempre tienen una alta, pero una alta correlación con los niveles de reinfestación caídos en el año anterior. Y como ustedes pueden ver, los niveles de reinfestación, incluso de malezas de ciclo muy rápido, como el caso de, hemos estimado a nivel de Cerastium glomeratum, de Gamocaetas, fue insignificante cuando no cero en los cultivos gramíneos, y en el caso de las leguminosas, aunque no alcanzara los niveles que estimamos en la desecación de septiembre, a veces primeros días de octubre, del testigo, presentaba niveles que podían considerarse significativos del orden del 5% del total del embelezamiento se encontraba en etapas reproductivas con riesgos de reinfestación. Esto constituía una nueva alerta destacando la necesidad de ajustes en las propuestas de cultivos de servicios cuando el servicio esperado, como decíamos hoy, es el de el manejo de las poblaciones y de el enmalezamiento, resaltaba la importancia de este aspecto a nivel de ajuste. No solo encontramos diferencias, aunque las mayores surgen del contraste entre especies de leguminosas y especies gramíneas, también aparecieron en las evaluaciones algunas diferencias a nivel de los cultivos gramíneos de interés. Como ustedes pueden ver en la gráfica, si bien hubieron experimentos como este de Dolores en el año 2019, en el que todos los cultivos que ensayáramos, avena negra, centeno, avena negra y vicia, centeno y vicia, avena negra, centeno, solos, ryegrass y avena blanca, se mostraron igualmente supresores a nivel del enmalezamiento. En el año anterior y en ese mismo año, en el experimento de la EMAC, aparecieron diferencias importantes entre estos cultivos. Tanto los cultivos con vicia como sola o en mezclas con los cultivos de centeno, tanto solo como en mezclas con vicia, como la avena blanca, se mostraron menos efectivos en el freno del enmalezamiento, y esto tuvo relación con dos aspectos que resultan de interés, aunque no sabemos cuál fue la contribución relativa. En primer lugar, los enmalezamientos en la EMAC fueron mayores que los que teníamos en Dolores, pero por otra parte, en ese año también tuvimos la coincidencia de un periodo de precipitaciones inmediatamente después de la siembra que determinó algunos problemas de encharcamiento y limitó particularmente a centeno, pero también a avena blanca. Lo cierto es que, como ustedes pueden ver, los enmalezamientos resultaron más altos en estos cultivos, pero también resultaron más bajos las coberturas logradas. Y esto ocurrió tanto en Paysandú como en Dolores, y es lo esperable asociado a un efecto de especie. Centeno suele, por lo menos los cultivares que estamos evaluando, los materiales que estamos evaluando, siempre dan menos cantidad, resultan en menores coberturas, más rápidos desarrollos y menores coberturas finales, aun cuando su desarrollo inicial es más rápido, las coberturas finales, que es lo que se está mostrando en estas diapositivas, resultan más bajas. En cuanto a los efectos de control de malezas durante la etapa del barbecho, los resultados destacaron
una importante interacción tanto con la especie de maleza cuyo control se considera, como el tipo de cultivo utilizado como cultivo de servicio, y también la tecnología de secado. Y así, en el caso de las gramíneas estivales que aparecen en la etapa de barbecho, se encontró una alta efectividad del rolado. La desecación con rolado, dejando una importante cantidad de rastrojos que se descomponen en forma más lenta de lo que ocurre en los casos en que la tecnología de secado utilizada es el herbicida, suelen afectar, impedir, suprimir y enlentecer muy efectivamente las emergencias de gramíneas estivales. Por el contrario, encontramos que los casos disculpen, con la aplicación de herbicidas, y en el caso particular de especies que terminan produciendo menor cantidad de rastrojo y que incluso tienen una cobertura final menor, como es el caso del centeno, que con un más rápido desarrollo ejerce menores coberturas sobre el final de la etapa del cultivo de servicio. Además de esta menor cobertura se relaciona con mayor llegada de luz a la superficie del suelo, incluso mayores contrastes térmicos, lo que seguramente rompe dormancias y hace que los flujos de emergencia aparezcan antes en el tiempo, con una dormancia ya manejada dentro del propio cultivo de centeno. Esto hace que las respuestas a nivel de las gramíneas estivales fueran muy diferentes, con esta alta efectividad del rolado y con inefectividades en el caso de la utilización de herbicidas, cuando el cultivo elegido es un cultivo de baja cobertura final y bajos niveles de rastrojos durante la etapa del barbecho, en el que los controles alcanzados fueron nulos y el comportamiento a nivel de las gramíneas estivales, tanto en centeno vicia como en centeno, resultaron similares a los niveles de infestación que medimos en los barbechos descubiertos. En malezas las respuestas fueron otras. Por el contrario, aquí los riesgos se relacionaron con la tecnología de rolado y en particular, una vez más, con aquellos cultivos que llegaron en las etapas finales con baja cobertura, como fueron los casos del centeno y la avena blanca, en los que se produjeron importantes crecimientos y rápidos crecimientos de malezas que aparecen en la primavera y que despegan, que presentan altas tasas de crecimiento primaveral, como el caso del segundo flujo de carniceras, como el caso a nivel de especies invernales de la mocaeta y de biznagas, los cuales tienen un desarrollo tardío, exuberante, y que, como sabemos, el rolado no presenta una buena efectividad en especies de hojas anchas, y no logra controlar estas especies de hojas anchas en caso de que el cultivo no haya logrado suprimir estos empujes, estos flujos de crecimiento primaveral. En los casos de carnicera, que es una de las especies resistentes que nos complican el manejo, que nos hacen utilizar altas cantidades de herbicidas,
Esto es particularmente importante porque además después se corren riesgos de verse muy dificultado el control posterior en caso de que los crecimientos alcanzados sean muy altos, ahí cuando estamos a poco tiempo, con poco intervalo antes de la siembra de la soja. Ahí ustedes pueden ver, la fotografía está mostrando crecimientos de carniceras en el rastrojo de centeno y en el testigo descubierto, en donde como existió un herbicida, en el testigo se utilizó herbicidas en el mismo momento que se utilizaron los herbicidas en el caso del desecado químico, una camada de estas carniceras que no había alcanzado desarrollos importantes fue controlada y solo tuvimos las fallas y el pasaje y la continuación, la sobrevivencia de las carniceras de mayor desarrollo. En cuanto a las residualidades de control en maleza de soja, en malezas en la soja, los efectos tuvieron alguna relación con las tecnologías de secado y también con los cultivos de servicio. Y fueron arrastrándose algunos de los problemas observados en el barbecho. No en el caso de las gramíneas. Las gramíneas fueron eliminadas al momento de la siembra, existió un reseteo al momento de la siembra, y nada de lo que estuvo presente en la etapa de barbecho pasó a la etapa de cultivo. Por lo tanto, todos los efectos que estamos observando en esta diapositiva tienen relación con los efectos que los rastrojos de los cultivos de servicio pudieron ejercer en los nuevos flujos de emergencia dentro de la soja. En concreto, la diapositiva está mostrando las diferencias a nivel de la cobertura de capines, Echinocloa colonna, que estimamos en la soja al estado B6. Como ustedes pueden observar, aparecieron importantes diferencias con algunos cultivos como la vicia combinada centeno y avena blanca, inclusive avena negra, que mostraron crecimientos más bajos que el testigo, aunque sin diferenciarse estadísticamente. Y dos opciones de cultivo, avena negra y ryegrass, en los que se hicieron se constataron muy importantes disminuciones a nivel de la infiltración, al punto de que evaluamos un 65% de control por efecto de los rastrojos en superficie, en el caso del ryegrass, en el que se estimara la máxima disminución de echinocleas. Y una vez más, vuelve a resaltar el efecto del cultivo decidido al momento de la instalación del cultivo de servicio. Estos efectos residuales que observáramos en soja están claramente relacionados con los porcentajes de cobertura de rastrojo que determinan los distintos cultivos de servicio en la soja. Y como ustedes pueden ver, los enmalezamientos son tanto menores cuanto mayores son las coberturas de rastrojos que mantenemos en el cultivo de la soja. Y las dos mejores propuestas, avena negra y vicia, presentan una importante cobertura incluso a esos niveles de desarrollo de la soja. Por otra parte, no puede desconocerse que muchos de estas especies que son utilizadas se incorporan en los cultivos de servicios presentan interesantes potenciales aleropáticos durante el crecimiento activo y inclusive
importantes potenciales alelopáticos a nivel de rastrojos. En un ensayo en laboratorio conducido en la estación experimental Dr. Manuel Ceroni, en la EMAC, siguiendo la metodología propuesta por un investigador, Fuji y colaboradores, y colocamos a germinar en una solución de agar en medio de dos camadas de rastrojo, y por eso se llama el método, comúnmente se lo conoce como método sándwich, y después de unos días de crecimiento en cámara, se estimaron los porcentajes de germinación y la longitud de la radícula, que está indicada como un muy buen indicador de los efectos fitotóxicos, tanto de sean contaminantes, herbicidas e incluso aleloquímicos excretados, liberados en el ambiente durante la descomposición de los rastrosos. Se considera además que un 20% de disminución en relación al testigo es indicador de potencial alelopático, y como ustedes pueden ver, todas las especies gramíneas que testamos, y en este caso incluimos el triticale porque este fue un estudio hecho en el 2018 cuando incluíamos en la evaluación el triticale, se mostraron con potencial alelopático, tanto a nivel de especies gramíneas utilizadas como bioindicadores, usamos el sorgo, como de Brassica juncea como un indicador de bioindicadora de hoja ancha. También a nivel de carniceras detectamos efectos, y estos eran los previsibles si estamos recordando los efectos que observamos a nivel de barbecho en el testigo y en los centenos, tanto centeno puro como centeno mezclado con vicia. Encontramos fuertes infestaciones de carniceras, particularmente en centeno, y esta alta infestación, similar a la observada en el testigo, fue el resultado de la elevada contribución de infestaciones en los centenos rolados, en los que no fue posible terminar con la carnicera aquella que había nacido al principio de la primavera y que no fue controlada con la operación del rol. Eso fue todo en relación a lo que eran efectos de control, tanto a nivel de malezas invernales como en las etapas de barbecho y cultivo. Y decíamos que otro aspecto destacable en relación a los beneficios o vectores de sostenibilidad que podemos atribuir a los cultivos de servicios es la posibilidad de disminuir el total de herbicidas utilizados en el periodo, disminuyendo de esta manera los riesgos de impactos ambientales. La disminución en el número de aplicaciones, dependiendo fundamentalmente del enmalezamiento presente, puede ser de 2 y hasta 3 aplicaciones. Aún haciendo la aplicación en el barbecho descubierto relativamente tardío, en caso de existir malezas problemáticas, y ese es el caso en la mayoría de las chacras al presente, con problemas de resistencias y deficiencias de control, es necesaria una segunda aplicación de doble golpe. Inclusive si se hizo temprana, vuelven a existir emergencias y va a ser necesaria una segunda aplicación. En ocasiones, en las situaciones más graves y con infestaciones complicadas, es posible que además, antes de la siembra, se estén disparando crecimientos de malezas complicadas, como puede ser desde amarantos, o como la propia carnicera, que exija incluso una intervención en la presiembra, días antes de la siembra, y eso llevaría incluso a una tercera aplicación, y esta es la disminución a la que estamos haciendo referencias cuando se optó por controles con cultivos de servicio. El último punto al que queríamos hacer referencia, y dijimos que se trataba de un servicio ecosistémico adicional y menos tradicional, es la posibilidad de fitorremediar residuos de herbicidas persistentes en suelo.
Para varios de estos cultivos que se siembran en forma densa, se ha demostrado un potencial fitorremediador de tóxicos de todo tipo, incluido herbicidas, y nosotros estamos conduciendo estudios al presente, pero iniciamos, que es el que les estoy presentando, con un estudio en el que se comparaban los efectos de la siembra de avena negra y cebada forrajera en parcelas que habían recibido 8 distintos tratamientos herbicidas, todos tratamientos comúnmente realizados en la soja, en forma periódica. Se tomaron muestras de suelos, y aquí les estoy mostrando los resultados de las muestras colectadas con 60 días de crecimiento de estas coberturas, y con ellas se realizaron bioensayos observando a partir de la longitud de raíz de especies bioindicadoras. En este caso la utilizada fue Brassica fungea, el nivel de residuos de los herbicidas en suelo. Lo que encontramos es que existen diferencias según el principio activo. Hay herbicidas que no logran ser, cuyos residuos no logran disminuirse en forma efectiva. Hay otros herbicidas que presentan residuos fitotóxicos y que son remediados por avena y no son remediados por cebada forrajera. Y también el caso inverso, en el que la avena no logra la fitorremediación y sí lo logra la cebada forrajera. En general, el potencial fitorremediador se mostró mejor en el caso de la avena, logrando la avena fitorremediar en mayor extensión y la fitorremediación en mayor extensión y en un mayor número de principios activos. Hoy seguimos estudiando algunas otras propuestas, como incluso la mezcla de avena y avenadicia, y tratando de profundizar en los efectos, pensando que no deja de ser un servicio ecosistémico de alto interés, que pueden presentar las opciones de cultivos de servicios que podamos elegir, eh, integrar en el manejo sustentable de malezas. Por último, en relación a las consideraciones finales, yo quisiera resumir que, como discutimos a lo largo de esta exposición, los cultivos de servicio aportan en importantes vectores de sostenibilidad, como lo son el control de malezas problemáticas, la disminución de las cargas herbicidas y el potencial de disminución de residuos de herbicidas en suelo. De cualquier manera, en consideración de algunos de los riesgos relevados, es importante tener presente que la optimización de los resultados en el manejo de malezas presenta fuerte asociación con los ajustes que aseguren el logro de efectivas y prolongadas coberturas. Con esto terminamos el tratamiento de este tema, y muchas gracias.